Sean bienvenidos a esta nueva modalidad, un nuevo espacio, un nuevo programa especialmente diseñado y dedicado para ti. La escuela llegando a casa a través de la TV, a través de la radio. Todo un grupo de técnicos, de docentes, pensando específicamente en ti. Estarás en este espacio aprendiendo sobre la materia Ciencias Sociales. Quien se dirige a ti, maestro Luis Miguel Quesada Paulino. Vamos a adentrarnos en el conocimiento científico enfocado en las ciencias sociales, la historia, la geografía, datos, hechos, curiosidades, específicamente de este grado, tercero de secundaria. Pero no antes, sin iniciar, debemos presentar a nuestra querida alumna que ya conocen. Saludemos a Neurona. Neurona, ¿cómo estás? Hola, profesor Luis. Estoy muy bien. ¿Y usted? Qué bueno, encantado de escucharte y verte el día de hoy. Qué bueno. He investigado bastante sobre las ciencias sociales. ¿Ah, sí? Cuéntame. A ver, ¿qué sabes sobre eso? Las ciencias sociales agrupan a todas las disciplinas científicas, cuyo objeto de estudio está vinculado a las actividades y el comportamiento de los seres humanos. Sí. Las ciencias sociales, por lo tanto, analizan las manifestaciones de la sociedad, tanto materiales como simbólicas. Exactamente, has dado una definición excelente, pero muy bien. Óyeme, pero hay que especificar que las ciencias sociales estudian los hechos, la historia, es todo ese conocimiento científico que se adentra a evaluar al ser humano y a la sociedad. Aquí estarás con nosotros en esta materia Neurona, ¿verdad? Claro que sí. Antes de pasar al tema del día de hoy, es necesario recordar la importancia de lavar nuestras manos. Sobre todo en este tiempo, donde es vital cuidarnos nosotros para de esa manera cuidar a nuestros seres queridos. Pasamos al siguiente mensaje. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recordando la importancia de lavar nuestras manos, ahora es momento de pasar a la palabra clave. La palabra clave del día es historia. Conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo o de una nación. En otro contexto, la historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir el período histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Ya conociendo la palabra clave del día, es necesario enfatizar que la historia se trata de hechos que ocurren en un lugar específico, una fecha en un lugar concreto. Básicamente de eso va encaminada la historia. Ahora bien, encaminémonos nosotros al tema del día de hoy, el COVID-19 y su impacto en la sociedad. La historia del coronavirus. Según los expertos, todo comenzó en el sur de China, donde se requiere gran cantidad de proteína animal, incluyendo animales exóticos como víboras y murciélagos. Pero las medidas de higiene son muy pocas, lo que genera contaminación,
contagiándose entre animales y contagiando a los humanos. Cuando una enfermedad pasa de un animal a un ser humano, se llama zoonosis, con Z y doble O, porque zoo es una palabra relativa a los animales, como zoológico. En la ciudad china de Wuhan, se dieron los primeros casos, diagnosticados como un brote de neumonía. Solo pasaron unos días para que los contagiados se extendieran y comenzaran a sentirse en otros países. El causante fue identificado como coronavirus o COVID-19. Un coronavirus es un virus que permanece esperando un organismo vivo para instalarse. Recibe ese nombre por tener una corona de grasa que lo protege y le permite adherirse a lo que sea. Por eso, es tan importante lavarnos las manos con agua y jabón. El jabón rompe la cubierta de grasa, la corona, por lo tanto, sin esa grasa cubierta, se destruye el virus. El coronavirus llegó a América y a Europa en enero, provocando una rápida propagación. La Organización Mundial de la Salud declaró a la nueva enfermedad como pandemia el 11 de marzo del 2020. Pandemia significa contagio de alcance mundial. Para entonces, hay más de 118,000 casos reportados en más de 100 países. El mundo cierra aeropuertos y lugares públicos. Nuestro país reporta los primeros casos, cierra fronteras, se suspende la vida económica y comenzamos una cuarentena ante lo agresivo del virus. Empezamos a vivir la covidianidad. Hoy, sabemos que debemos lavarnos las manos varias veces al día, que hay que mantener una sana distancia y usar mascarilla, cubriendo barbilla, boca y nariz, y dejar los tumultos para después. Lo importante es cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. No es la primera vez que el mundo enfrenta una pandemia y ahora estamos mejor preparados. En esta batalla, el héroe eres tú. Un tema muy importante, sobre todo en el tiempo en que vivimos. Así mismo es. Una cosa, Neurona, ¿has escuchado algo sobre el COVID? Había escuchado que es una familia de virus y uno de ellos se manifestó y empezó a hacer daño en los seres humanos. Pero me gustaría saber cuáles. Exactamente así como lo mencionas. La OMS, que significa Organización Mundial de la Salud, se refiere a que el coronavirus es una familia de virus. No es un solo virus, sino que dentro de este hay varios que se manifiestan. Uno de ellos es el que hoy, actualmente, está haciendo efecto en nosotros. Pero bien, tú te has preguntado, porque realmente tenemos como 10 meses, 8 meses en esta situación del coronavirus. Mira, la educación ha cambiado, la economía ha cambiado, nuestra sociedad es diferente, hemos tenido el distanciamiento físico, ya vimos y escuchamos sobre lavarnos las manos, mucho cuidado sobre esto. Pero, ¿te has preguntado de dónde vino eso? ¿Has pensado dónde nació el coronavirus? ¿Te has imaginado, y esa ciudad, esas personas, dónde nació el coronavirus? Fíjate, en el continente asiático, que lo podemos ubicar en nuestro mapa, específicamente en China. China se encuentra ahí mismo, diferente a nosotros, por ejemplo, República Dominicana, que se sitúa en el continente americano. Acá en el continente asiático, en China, en una ciudad llamada Wuhan, ahí tiene epicentro. Ahí es donde se manifiesta, donde se da el coronavirus. Ahora bien, cuando se extiende una enfermedad en toda una localidad, en todo un pueblo, en toda una ciudad, se llama epidemia. Pero cuando esa epidemia comienza a trasladarse, a expandirse a otra ciudad, a otra, hasta tener un alcance a nivel mundial, entonces adquiere el nombre de pandemia. ¿Bien? Neurona, ¿se entiende básicamente la diferencia? Claro que sí. Cuando una enfermedad tiene impacto a nivel mundial, se llama pandemia.
y también sé que existen otros tipos de coronavirus. Así mismo como lo mencionas. Recordemos que al principio mencionamos que el coronavirus es una familia de virus. Así lo define la OMS, Organización Mundial de la Salud. Bien, esa familia de virus son varios virus. Uno de ellos es el que ha tenido impacto en nosotros los seres humanos. El nombre de ese virus es SARS-CoV-2. Te repito, ¿ok? SARS-CoV-2. Ese es el virus que ha tenido impacto en nosotros, dando espacio a que las personas se sientan como sofocados. Por eso es que en el inicio, cuando le daba a las personas, se pensaba que era como una neumonía. Piensa cuando tú haces ejercicio, que llegas a casa, te sientes sofocado, que te falta el aire. Así se sienten las personas cuando le da el coronavirus, ¿ok? El SARS-CoV-2 se manifiesta de ese modo. Ahora bien, ese mismo virus tiene 4 partes, que son alfa, beta, gamma y delta. Dentro de cada una de esas agrupaciones hay diversos virus. Por ejemplo, está el virus MORS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Se parece al coronavirus, pero es diferente. Entonces, en esas 4 agrupaciones, alfa, beta, gamma y delta, SARS-CoV-2 se sitúa en beta, para que tengas una idea del gran alcance que tiene este. Cuando esto se manifiesta, cambia la modalidad de la sociedad, cambia la economía, cambia la estructura, cambia el distanciamiento, cambia los estudios. ¿Por qué? Porque lo importante es preservar la salud. Es en ese sentido que este virus ha impactado a nivel mundial. Incluso ha tomado medidas de cambios de lo que ya se hacía en la sociedad. Un ejemplo concreto de esto es que las actividades cotidianas son diversas. El caminar de la economía es diversa. Entonces, COVID-19 es porque ese virus llamado COVID se situó en el año 2019. Se registró en diciembre de 2019 en esa ciudad, Wuhan, que te mencioné anteriormente. Por eso es que COVID-19 es una abreviación de término completo, de ese término completo. Muy bien, se va entendiendo esta idea. Es importante que lo conozcamos, que conozcamos esto, porque es así como vamos a entender que la historia de una ciudad y la historia mundial se ve afectada no solamente por un sector. ¿Por qué esa enfermedad afecta el yo ir al supermercado? ¿Por qué afecta el ir a la escuela? ¿Por qué afecta el distanciamiento físico? Son varias las partes. Incluso nos preguntamos, ¿por qué afecta o afectaría lo que llamamos como normalidad? Bueno, pues en la sociedad esos pequeños detalles realizan cambios. Una pregunta, Neurona. ¿Se va comprendiendo lo que estamos estudiando acá? Claro que sí. Estoy entendiendo perfectamente. Veamos si es cierto. ¿En qué país se originó, tuvo epicentro el coronavirus? ¿Estados Unidos, Jamaica o China? En China, la número C. Ok. ¿Cuál es el tipo de coronavirus que nos afecta? ¿El SARS-CoV-2, el MERS o el dengue? La A, SARS-CoV-2. Ah, muy bien, muy bien. Veamos. ¿Cuál es la organización que se encarga de velar por la salud a nivel mundial? ¿La OMS, la CEPAL o UNICEF? Entiendo que también la A, la OMS. Exactamente. ¿Qué significa? Organización Mundial de la Salud. Vas muy bien. ¿Cómo se le llama a una enfermedad cuando esta tiene un brote a nivel mundial? ¿Epidemia, pandemia o endemia? Esa la recuerdo perfectamente. La respuesta es la B, pandemia. Exactamente así es. ¿A cuál grupo de los diversos grupos de coronavirus pertenece el SARS-CoV-2? ¿Beta, alfa o gamma? A, beta. Exactamente. Muchas gracias, Neurona. Ahora vamos a adentrarnos por qué razón esa enfermedad afecta
todo el ritmo social. Vamos despacio, vamos bien despacio. Existe un término que es el PIB, Producto Interno Bruto, la ganancia que tiene un país después de realizar un trabajo. Pero bien, vamos con calma. ¿Qué integra el Producto Interno Bruto? Integra el consumo que se hace dentro de ese país. También integra las inversiones, los gastos por parte del gobierno, las exportaciones y las importaciones. Veamos cada uno de esos puntos. Cuando el coronavirus tiene incidencia en la República Dominicana, sucede que nosotros consumimos más, porque tu familia, toda la familia, está dentro del hogar. Entonces las personas lo que hacen es la cantidad de comida, la cantidad de energía eléctrica, el consumo aumenta. En esa medida que el consumo va aumentando, resulta que como no se podía ir a los trabajos, muchas empresas, ¿qué pasó? Cerraron. Entonces, al esa empresa cerrar, las inversiones bajan. Sube un consumo, las personas gastan más, pero se invierte menos. Y como se invierte menos, va dificultando poco a poco la economía nacional. Y pese a esto, el gobierno debe gastar más en pruebas PCR, en atenciones médicas, en, por ejemplo, acondicionar hospitales, suministrar a aquellas personas adultas. Todo ese gasto va para el gobierno y también para nuestras familias. Entonces, suben los gastos y las exportaciones, o sea, lo que se produce en el país, que luego se le vende a otro país, son menos. ¿Por qué? Porque muchas empresas ya cerraron. Entonces, bajan las exportaciones y sube el gasto por parte del gobierno. El gobierno paga poco y gasta más. Y luego, como no tenemos todos los insumos, todas las herramientas de salud, herramientas médicas para atender esa enfermedad, muchas cosas se deben traer de fuera, importaciones. Las importaciones son también un gasto para el gobierno. ¿Quién manifiesta esta teoría? ¿Quién habla sobre esto? La CEPAL. Neurona, ¿tienes alguna idea de qué es la CEPAL? Claro que sí. Entiendo que es el Comité Económico para América Latina y el Caribe que regula, incentiva y organiza la economía de los países que pertenecen a este comité. Exactamente como lo mencionas. Desde el año 1948, República Dominicana pertenece a este comité. Yendo a nuestro globo terráqueo, este comité está en los países que integran la zona del Caribe. Países tales como Costa Rica, Nicaragua, mismo México, están dentro de ese comité. Cuestión que la economía de un país no solamente afecta a las personas de ese país, sino que afecta toda la zona. Entonces, imagínate, se gasta más, hay poco dinero. El gobierno debe invertir más, gastar más en nosotros. No se está exportando, no se generan ganancias y muchas cosas se debe traer de fuera. Eso hace que la ganancia por parte del gobierno, nuestro Producto Interno Bruto, baje. Entonces, la economía se ve sumamente afectada y afecta todo lo otro. Neurona, ¿se comprende qué es el Producto Interno Bruto? Claro que sí. Es la ganancia que tiene un país según su producción. Cuando hablamos sobre esto, decíamos que es un virus que ha impactado, que está dentro del grupo Beta, que se parece como a una neumonía y que luego se convirtió en pandemia porque se extendió a nivel mundial. Más contenido llegará los días siguientes con la página en pantalla, entra a la misma para una segunda entrega. Neurona, ¿qué te ha parecido? La clase ha sido muy interesante. Estoy segura que así mismo lo entienden los que nos están viendo por televisión y nos están escuchando por la radio. Aquí le esperamos con nuestra materia Ciencias Sociales y un servidor siempre dispuesto, Luis Miguel Quesada Paulino. Muchísimas gracias, con mucho cariño.
estados es igual a país. Cuando decimos estados, nos referimos a países. Entonces, cuando los países deciden reunirse para ponerse de acuerdo, esto es un organismo. Esos organismos se dividen en dos, organismo mundial y organismo regional. ¿Por qué? Porque depende del alcance que vaya a tener el trabajo que éste realiza. ¿Para qué sirven las organizaciones mundiales? ¿Para qué sirve una organización a nivel internacional? Tú dirás, oye, pero ¿por qué cada país no atiende lo suyo? Y punto. No, no se puede. Somos seres humanos, nos ayudamos, estamos de la mano. Así mismo son los países. Cuando se trata del tema de la paz, cuando se trata del tema del hambre a nivel mundial, cuando en el 1914 el mundo estaba en guerra, cuando en el 1945 el mundo estaba en guerra, ese problema era de un país. No, eso afectaba a todo el mundo. Por lo tanto, esas organizaciones existen para que haya una armonía, para que haya un control. ¿En qué? En el mundo entero. Por eso es que en las noticias, cada vez que hablan del coronavirus, dicen la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver en el momento con el mundo entero. Diferente a esto está la OPS. Se parecen, pero no me las confunda porque son diferentes. La OMS, Organización Mundial de la Salud, y la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Entonces, pensemos en este ejemplo. Si el coronavirus afectara a Centroamérica, al Caribe, ¿cuál de las dos tendría el trabajo? ¿La OMS o la OPS? Eres demasiado inteligente, yo lo sé. La OPS, porque sería un tema solamente de América. Pero como en este caso es un tema mundial, ¿quién lo atiende? La OMS. Entonces, siempre ten eso presente. Según el alcance de la problemática, una de las dos la va a atender. Ahora tú dirás, si República Dominicana desea pertenecer a uno de esos organismos, ¿qué hace? ¿A través de qué lo hace? Bueno, hay una palabra excelente para eso, un tratado. ¿Qué significa acuerdo? Entonces, con ese acuerdo que hay entre el país que desea participar y la organización a la cual desea participar, entonces se da la integración. Todo país que desea pertenecer a un organismo, un elemento esencial es la democracia. Ese es un elemento vital. ¿Por qué? Porque la democracia nos habla de la autonomía, de que el pueblo puede elegir a su gobernante. La democracia apunta a la soberanía de una nación. Soberanía, palabra que quizás has escuchado y que ahora vamos a aprender como ya conoces. La soberanía es como autonomía, como la libertad, como la oportunidad de que un país pueda realizar una acción por sí mismo. República Dominicana tiene soberanía. Es una nación soberana, libre e independiente, como ya hemos escuchado en otras muchas clases. Entonces, la democracia es de un país donde el pueblo elige a su representante. Yo sé que muchas veces hablamos, y también estoy casi seguro de que tú has pensado sobre esto, con el deseo de ser presidente, de llevar a buen término la nación. Yo sé que seguro tienes muy buenas ideas de lo que se puede hacer en este país. Así que prepárate porque un día puedes ser tú el próximo presidente, porque en nuestro país existe grandemente la posibilidad de que tú lo seas. ¿Por qué? Porque el sistema se maneja así. Somos 10 millones de personas, aproximadamente, porque hay más. Pero de los 10 millones, no todos van y votan, sino que es menos la cantidad. Más o menos 7 millones. Recuerda que para votar se debe ser mayor de edad y tener cédula. Los 7 millones eligen uno. Ese uno no es el dueño del país. Todos somos dueños, pero ese uno es la cabeza. La estructura de la democracia es la siguiente. Se maneja por poderes. Poder ejecutivo, presidente, poder legislativo, que son los senadores, los diputados, y poder judicial, que son los jueces.